Hola, soy Tatiana García Araya, tutora de la Cátedra de Ciencias Penales de la Universidad Estatal a Distancia. Esta asignatura, como parte de la formación profesional universitaria, conlleva necesariamente conocer sobre aquellos derechos que son fundamentales para garantizar la existencia de todas las personas sin discriminación alguna, bajo el absoluto respeto de la dignidad humana. Es fundamental para comprender que los estados deben garantizar el goce de sus derechos y que sus restricciones o limitaciones son de carácter excepcional. Vamos a iniciar con la distinción entre derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, que aunque son ramas complementarias, regulan diferentes aspectos de lo que se ha denominado derecho internacional de la persona humana. 1. El derecho internacional de los derechos humanos. Los derechos fundamentales de la persona son aquellos derechos que derivan del principio de dignidad de la persona humana, que son reconocidos como tales y regulados en diversos instrumentos internacionales. De ahí que el jurista costarricense Javier Llobet Rodríguez ubica el derecho internacional de derechos humanos como una rama del derecho internacional público que regula y estudia el comportamiento de los estados y otros sujetos de derecho internacional. Y nos dice que es aquel que establece los derechos del ser humano basándose en el principio de dignidad de la persona, entendido como que todos los seres humanos tienen una misma dignidad y debe garantizárseles un mínimo de derechos como consecuencia de ello. Este derecho no regula la relación entre estados como sucede con otros instrumentos internacionales, por ejemplo, los que definen límites entre dos países, sino que regula la relación del ser humano frente al Estado. Por ejemplo, garantizar que una persona va a gozar de libertad e igualdad de derechos en un país. Los derechos humanos son aquellos que se consideran inherentes a la persona humana. Su base se encuentra en la dignidad de la persona y luego han sido reconocidos normativamente por cada estado como derechos fundamentales, siendo que al reconocerse como tales, el ordenamiento nadie puede legítimamente impedir a otro el goce de esos derechos. Por su relevancia como sustento del derecho internacional de los derechos humanos, detallaremos qué es el principio de dignidad de la persona humana. Este principio implica que toda persona, sin discriminación alguna, merece vivir con dignidad. Tiene derecho a que no se le trate como un objeto o un medio para fines diversos, sino que debe ser un fin en sí mismo y la persona debe ser poseedora de una serie de derechos inviolables. La persona es un fin en sí misma y esa dignidad le otorga capacidad de autodeterminación, es decir, de tomar sus propias decisiones y de realización del libre desarrollo de la personalidad. De ahí derivaron la libertad y la igualdad como principios básicos de los derechos humanos y con el paso de los años se han ido ampliando y reconociendo más derechos fundamentales como el derecho a la salud, la educación, la vivienda, la integridad física, la libre expresión, la libertad de reunión, el derecho a la democracia, a la paz, etc. La primera vez que se reconoció en un documento jurídico el concepto de dignidad humana fue en la Carta de las Naciones Unidas de 1945. Posteriormente también se reconoció en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ambas de 1948. Y a partir de ellos se han reconocido en diferentes instrumentos internacionales. Eso es lo que se conoce como Derecho Internacional de los Derechos Humanos. 2. Derecho Internacional Humanitario. Es importante distinguir el Derecho Internacional de los Derechos Humanos del Derecho Internacional Humanitario. El Derecho Internacional de los Derechos Humanos tiene aplicación tanto en tiempos de paz como en tiempos de guerra. El Derecho Internacional Humanitario se aplica únicamente en los casos de conflictos armados, sean estos internacionales o internos. Por esa razón se le ha llamado el derecho de la guerra. El derecho internacional humanitario establece reglas de humanidad aplicables en esos conflictos para limitar los efectos precisamente de esos conflictos. Esta rama del derecho protege a las personas que no participan o que dejaron de participar en las hostilidades, o sea, limita la forma de hacer la guerra.
Por eso está regulado a nivel internacional a través de tratados o convenios que regulan los temas sobre heridos, enfermos, náufragos, prisioneros de guerra y la protección de civiles. Su misión es tratar humanamente a quienes están indefensos en medio de un conflicto armado. A la vez, sanciona a quienes cometen los denominados crímenes de guerra. Una vez que ha quedado clara la distinción entre derecho internacional de los derechos humanos, fundamentado en el principio de dignidad de la persona humana, y el derecho internacional humanitario, fundamentado en el principio de humanidad, analizaremos diversas formas que se han creado para reconocer y dar eficacia a esos derechos a nivel de nuestra región con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.